Este es el tema 3, la primera clase de transformadores. Para nosotros en la secuencia del curso va a ser la clase 7. El tema de transformadores lo vamos a cubrir en las clases 7, 8, 9 y 10 de acuerdo a lo que tenemos programado. Vamos a ir cumpliendo los temas que están propuestos en el cronograma y vamos a ir además añadiendo información relacionada con los transformadores para que ustedes se lleven una idea más clara de lo que son estos equipos. En esta primera clase vamos a ver transformadores exclusivamente transformadores monofásicos porque por ahora queremos que ustedes entiendan lo que es un transformador, para qué sirve, para qué se usa y luego haremos conexiones con transformadores trifásicos o la conexión de tres transformadores para que creen un banco trifásico, pero no en esta clase. Y aquí vamos a hacer entonces un poco la conexión con los temas 1 y 2, porque los transformadores están en los sistemas eléctricos, existen en muchos lugares de los sistemas eléctricos y si no los tenemos nosotros en nuestras casas, pero están conectados siempre a un sistema eléctrico que existe. El transformador de potencia es un equipo que convierte unos voltajes y corrientes de un sistema de unos tamaños en voltajes y corrientes de distintos tamaños a la misma frecuencia. Esto es según la definición de la IEC estándar. Esto es cómo luce un transformador por dentro, o sea, cuál es el esquema del transformador. Vamos a tener un núcleo, que es toda esta zona gris que están viendo aquí. Dentro de ese núcleo vamos a conseguir unas líneas de campo, que son estas líneas rosadas que pueden estar viendo con un sentido. Y está dibujado, está representado aquí un arrollado primario, que sería el que va dando vueltas del lado izquierdo, y un arrollado secundario en el otro extremo. No tienen que estar necesariamente colocados así cuando se construye un transformador real, pero esta es la mejor forma de representar que el arrollado primario y el arrollado secundario eléctricamente no están conectados. Ellos están separados. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros hacemos circular una corriente por el arrollado primario. Esa corriente hace que se creen esas líneas de campo magnético rosadas y después el arrollado secundario, por estar allí expuesto a un campo magnético, se le induce una tensión de acuerdo a lo que plantea la ley de Faraday. El tamaño de ese voltaje primario y ese voltaje secundario son distintos y básicamente esa es la función del transformador que queremos ver, lo que llamamos el transformador de potencia. El voltaje, el campo magnético se va a crear por una fuente que es externa al transformador, que no forma parte del transformador. Esa fuente hace que circule una corriente, cerramos el circuito, ponemos la fuente en los dos terminales del arrollado, cerramos el circuito, hacemos que circule corriente con una diferencia de voltaje. Eso hace que se cree el campo magnético, ese campo magnético permanece allí. Ese núcleo está construido de un campo magnético, perdón, de un material que es ferromagnético, que es ideal para justamente que se cree y se fortalezca ese campo magnético allí. El lado primario y el lado secundario no tiene por qué ser uno más grande que el otro obligatoriamente. Pueden ser transformadores elevadores con voltaje primario más pequeño que el voltaje secundario o transformadores reductores. Los dos son tan comunes y existen en los dos casos. De hecho, por ejemplo, en una planta como Guri sale la generación, ahí va a haber un transformador elevador para que suba muchísimo los voltajes, transporta toda esa potencia hasta los centros de distribución, y en Caracas, por ejemplo, van a haber muchos transformadores reductores o varias etapas de reducción de voltaje para que al final llegue a nuestra casa los 120 voltios RMS que estamos acostumbrados a tener. Eso, el esquema, entonces, esa relación de cómo ocurre ese fenómeno a través de la ley de Faraday y la ley de Ampère va a tener que ver con el número de vueltas que tiene el transformador. Ese número de vueltas no necesariamente es un dato que nosotros conseguimos en los transformadores. Nosotros conseguimos una relación normal que sí hay que tener ese dato, que es del voltaje primario y el voltaje secundario. Pero esas dos relaciones, tanto del número de vueltas como de los dos arrollados, primario y secundario, como de los voltajes primario y secundario, al final nosotros matemáticamente podemos hacerlas igual.
Pero a nosotros nos interesa mucho el voltaje primario contra el voltaje secundario para saber lo que se llama la relación de transformación. El lado primario, cómo se crea el campo magnético, de qué tamaño va a ser ese campo magnético, cómo va a ser ese voltaje inducido en el lado secundario, de qué tamaño, cómo va a ser también la corriente que va a circular que puede circular en el lado secundario, van a depender de, obviamente, la capacidad que tiene que ver con el diseño del equipo, forma, tamaño, material, que son características del núcleo, número de vueltas del arrollado primario y secundario y el conductor usado en ambos arrollados. Parte de lo que necesitamos ver, y nosotros esto que les estoy presentando, estamos hablando de transformadores ideales por ahora. No hay pérdidas, todos los procesos ocurren sin que ocurra calentamiento, saturación, todo es perfecto, todo funciona bonito, y después vamos a entender, bueno, qué cosas son, qué imperfecciones puede tener el transformador para que no sea ideal. Como el transformador es ideal, entonces nosotros estamos diciendo, bueno, tal como establece la ley de la conservación de la energía, que el arrollado, la potencia que tenemos en el lado primario va a ser exactamente igual a la potencia que tenemos en el lado secundario. Esto es una relación del tema de las potencias, inclusive cuando veamos las imperfecciones del transformador vamos a seguir respetando esto. La potencia de entrada del transformador es igual a la potencia de salida. ¿Qué quiere decir con eso? Que el rendimiento del transformador es igual a 1. En el caso más donde incluimos la mayor cantidad de pérdidas o matemáticamente calculamos la mayor cantidad de pérdidas, ese rendimiento del transformador puede bajar a 0,98, 0,96. O sea, en general el transformador es una máquina muy eficiente. En la relación de voltaje primario que les decía que eran datos importantísimos que tenemos que tener de un transformador, se llama relación de transformación. Voltaje primario versus voltaje secundario o entre voltaje secundario. Muchos libros a veces las hacen al revés, no importa mientras seamos consistentes entre la relación de transformación y las relaciones de la potencia de entrada y salida. ¿Cómo luce un transformador de verdad en la calle? Un transformador de potencia. Va a lucir como lo muestran las dos fotos. ¿Qué va a tener? Un tanque con una tapa, esta tapa donde están los conectores del lado del arrollado primario. El núcleo que estábamos viendo y los dos arrollados van a estar dentro de este tanque, y este tanque muchas veces, normalmente en el interior tiene un aceite sintético o aceite natural. Aceite sintético ya no se usa. Y este tanque normalmente indica la capacidad del transformador. El tamaño puede hablarnos de la capacidad, pero no dependemos solo del tamaño, necesitamos verlo aquí afuera. Fíjense que el tamaño o la capacidad del transformador lo están dando en kVA. También lo pueden dar en kilovatios, pero en kVA es muy común. Después van a tener diferencias en las características que van a tener que ver con que si van al aire libre o en el sótano, si van guindados en un poste o van puestos sobre el piso. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con transformadores, vamos a ver los cargadores de celulares un poco para que vean otros modelos de transformadores. Recuerda que si tienen dudas, lunes y miércoles de 2 a 3 estamos en Google Meet y pueden consultar correo o por el grupo de WhatsApp. Gracias.